Mis compañeros del cole no lo entienden. Mi mamá es una gata y yo un pollito. ¿Qué problema hay? Ella no podía tener gatitos y una gallina que no podía alimentar a todos sus polluelos le dijo que si me quería a mí. Y dijo que sí. Yo tan solo era un huevo, pero me cuidó como si fuera hijo suyo. Al principio creía que yo también era un gato, porque mi mamá es una gata preciosa y todos mis vecinos son gatos también. Yo quería maullar, correr, lamerme el lomo, acariciarme la oreja con la cola, pero no podía. Un día, mamá me explicó que nunca iba a ser como los demás gatos porque mi madre biológica era una gallina. Yo no tendría nunca 4 patas, pero con mis pequeñas alas algún día podría echar a volar. Mami prometió enseñarme todo lo que debía saber para desenvolverme como un gato. Y lo cierto es que pronto me alegré de ser el único pollito felino de la ciudad. Mami y yo vivimos en una guardilla de barrio Miau. Muchos gatos rondan a mamá, pero ella dice que por ahora solo hay un gato volador en su vida. Ella siempre insiste en que tenga cuidado, porque a pesar de ser aceptado como otro gatito más, no dejó de ser un alimento apetecible para todos los gatos de mi calle. Lo cierto es que cuando salimos a pasear nos sentimos un poco observados. Al principio me molestaba y decía: «Mami, ¿por qué nos miran sorprendidos?» Porque somos diferentes, cariño. ¿Y es malo ser diferente? No, para nada. No es bueno querer ser como todo el mundo. ¡Puf! Eso es un aburrimiento. Yo quiero ser original. Y desde entonces no me molesta que nos señale la gente. En el parque todos los gatitos juegan conmigo encantados, aunque al ser tan pequeños y torpes aún, más de una tarde vuelvo a casa con algún arañazo y menos plumas de las que me gustaría. Mamá siempre está pendiente por si acaso acabo en la boca de algún gatito glotón, pero yo también me he hecho muy fuerte y he aprendido a defenderme, sobre todo desde que sé volar. Ser pollito no siempre es fácil. Mi vecina Katy está perdidamente enamorada de mí, precisamente porque dice que no soy un gato. ¿Cómo son las chicas? Katy me cae bien, pero a veces se pone tan pesada que tengo que esconderme de ella. Mi colegio está lejos de casa, muy lejos, y es que mami decidió que, a pesar de crecer entre gatos, debía educarme como un pollito. Para ella es un esfuerzo enorme, pero todos los días me lleva al trote en su lomo al colegio para aves del barrio de Lala. Allí aprendo lo que debo saber sobre la vida de los pollos. En eso, sinceramente, mami no puede ayudarme mucho, porque es una gata. Mamá pronto tuvo claro que yo nunca aprendería a maullar ni a saltar, por más esfuerzo que pusiera en la escuela de gatos. Y mira que lo intenté, pero no hubo forma. Con un pico y 2 patas endebles como las mías, nunca llegaré a convertirme en un auténtico felino, pero tampoco me importa. Realmente me gusta ser pollito. En el cole también llamo la atención, aunque todos seamos pollitos. Cuando salimos de clase y todas las mamás esperan a sus hijos con la merienda en el pico, Paul siempre me pregunta curioso: ¿de verdad que esa es tu mamá? Pero si no tiene pico. Y yo le digo: no, no tiene pico y no sabe piar tampoco. Pero tiene una boca que maulla nanas preciosas. Gito, que es el más pequeño de mis compañeros, siempre me dice en la clase de vuelo: ¿y de verdad que tu mamá no vuela? No, no vuela, ella trota. Y ¿sabes? Tampoco tiene plumas, pero sí un pelo brillante y suave, donde me acurruco cuando tengo frío.
Y Pío Pío, el pollito más hablador de todos, me preguntó el otro día en la clase de cálculo de grano, ¿y dices que tu mamá tiene la cola larguísima? Y yo le contesté, sí, y es genial, espanta a todas las moscas en verano. Una tarde que mi mejor amigo Pi vino a casa, me preguntó, ¿esa es tu mamá de verdad? Pero si tiene 4 patas y tú solo tienes 2. Yo le respondí, claro, 4 son mejor que 2. Mi mamá corre muchísimo, sobre todo cuando me caigo y viene a consolarme. Pi quiso que se lo demostrara y después de la cena se divirtió de lo lindo cuando fuimos a llevarlo a su casa trotando sobre el lomo de mamá. No solo los pequeños se sorprenden de que yo sea un pollito y mamá sea gata. Hasta la profesora Gina me preguntó el primer día de clase, ¿esa es tu madre? Pero si tiene bigotes. Y yo le contesté, maestra Gina, me encantan los bigotitos de mamá. Con ellos me hace unas cosquillas divertidísimas. Y no es que me molesten las extrañas preguntas de todo el mundo, pero es que no entiendo que se sorprendan tanto. Es cierto que la mayoría de pollitos tienen mamá gallinas, que los perritos tienen papás perro, los elefantes familias elefantes y las hormigas hijas hormigas, pero hay familias diferentes. La mía puede resultar extraña, pero para mí es la mejor del mundo. Yo soy un pollito y mi mamá es una gata y me encanta.